يا ظريف الطول وقفت كلك رايح عالغربي وبلادك أحسن لك خايف يا ظريف تروح وتندلك وتعشي الخير يا ظريف الطول يا سن الطاحون يلي ربي بدلال مقبول يا ظريف الطول يا سن الطاحون يلي ربي بدلال مقبول يا ظريف الطول يوم الغرامون شاعر راسي شاب والظهر انحنى وقفت كلك رايح عالغربي وبلادك أحسن لك يا ظريف الطول وقفت كلك رايح عالغربي وبلادك أحسن لك خايف يا حبيبي لا تنسى يا حبيبي لما بتسمع هالرنين فكر فيني يا حبيبي Bom dia a todos. Bom dia daqui do Chile, onde agora estão aparecendo os primeiros raios do sol. Eu tenho na minha frente a cordilheira e é uma bastante fria, mas o coração está quentinho. Então, muito bom dia para todos vocês. Bem-vindos a esse painel do Cone Sul e a questão ecológica. É um painel que preparamos entre Chile e Argentina, e a gente quer apresentar agora, antes que tudo, essa questão ecológica e a preocupação pela perspectiva histórica e urbana. Quero apresentar para vocês a professora Denise Gansa. Ela vai falar sobre a imigração, indústria e ocupação urbana na perspectiva histórica do Cone Urbano de Buenos Aires ao longo do século XX. A professora Denise Gansa, ela é doutora da Universidade da Diversidade Cultural da Universidade Nacional de 3 de Fevereiro. Vou falar em espanhol agora, porque é mais fácil. Magíster en Investigación de Historia de la Universidad de San Andrés y profesora de Enseñanza Media y Superior de Historia de la UBA.
Su principal tema de interés es el impacto de la migración europea en la localidad bonaerense de Valentín Alsina durante la primera mitad del siglo XX. También se desempeña como docente en la materia de Historia Contemporánea de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e integra proyectos colectivos de investigación sobre cuestiones migratorias. Muy buen día, profesora Denise. Buenos días, Julio. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla para comenzar entonces con mi exposición. ¿Se ve correctamente la pantalla, Julio? Aún no. Voy a compartir entonces simplemente la ventana. Uh-huh. ¿Ahora sí la están viendo? Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Adelante. Bueno, muchas gracias. Agradecerle nuevamente a Julio la presentación y en general a todos los organizadores del simposio por darme la oportunidad de venir a compartir con ustedes en esta ocasión algunas reflexiones acerca de los posibles vínculos entre la cuestión migratoria, el desarrollo industrial y la ocupación urbana en un espacio particular que es el espacio del conurbano de Buenos Aires, y en el caso particular de esta ponencia, hacerlo desde una perspectiva histórica, tomando en consideración sobre todo lo que sucedió en estas zonas aledañas a la ciudad de Buenos Aires, a la capital de la República Argentina, a lo largo del siglo XX, pero tomando en consideración también cuáles son los efectos de esos procesos históricos hasta nuestros días. En este sentido, me propongo organizar la exposición en dos grandes partes. En el primer tramo voy a intentar realizar un balance histórico y de los últimos aportes de investigación en torno a las temáticas mencionadas. Comenzaré entonces por hacer una descripción general de las características de la distribución geográfica de la inmigración en la Argentina a lo largo del siglo XX, para luego poner esta cuestión poblacional en diálogo con el desarrollo industrial que se produjo en la Argentina y las particulares formas de asentamiento que fueron adquiriendo estos flujos de inmigrantes y su relación con el proceso de urbanización. Por último, me voy a detener en algunos aportes académicos recientes que han reflexionado precisamente acerca de los vínculos entre la inmigración, la ocupación urbana y el tema que específicamente nos convoca en este panel, que tiene que ver fundamentalmente con las problemáticas ambientales. Luego, en una segunda instancia, voy a hacer referencia a un estudio de caso, a la situación particular de la localidad de Valentín Alsina, una localidad que se ubica en el sur del Gran Buenos Aires y que, como mencionó Julio en ocasión de mi presentación, se vincula o fue el objeto de estudio principal de mi tesis doctoral en diversidad cultural, que en términos generales se ocupó de analizar cuál fue el impacto de la inmigración ultramarina en esta localidad durante la primera mitad del siglo XX. En este sentido, voy a tratar de realizar una breve presentación de cuál es el perfil, cuáles son las particularidades de esta zona del Gran Buenos Aires, y me voy a detener, sobre todo, en vinculación con esta cuestión de las problemáticas ambientales, en realizar algunos comentarios sobre la industria del cuero, que funciona en una zona particular de Valentina, que es Villa Diamante, y los cambios que se han producido en este sector industrial de la zona a partir de la creación de APUMAR, un organismo que se propuso liderar el proceso de saneamiento del riachuelo. Para comenzar entonces con este balance histórico y de investigación, me interesaba compartirles el siguiente gráfico
que muestra el porcentaje de extranjeros sobre la población total en la República Argentina, la provincia de Buenos Aires y el conglomerado urbano Avellaneda-Lanús a lo largo de buena parte del siglo XX, tomando en consideración los censos nacionales, todavía en el siglo XIX, el censo de 1895, luego el de 1914, el de 1947 y el de 1960. En este sentido, el cuadro se propone sobre todo poder observar cuál fue este porcentaje de extranjeros que se habían radicado en distintos niveles, teniendo en cuenta una variación de la escala analítica para poder observar las diferencias entre el nivel nacional, el nivel provincial y el nivel local. En este sentido, cabe señalar que los partidos de Avellaneda y Lanús son dos importantes municipios dentro del Gran Buenos Aires en los que se ubicó antes y después de 1944, respectivamente, la localidad de nuestro interés, Valentín Alsina. En cuanto al periodo comprendido por este gráfico, es importante señalar que comienza en el periodo que es conocido como de inmigración masiva y se extiende de alguna manera hasta la clausura del proceso de inmigración europea en torno al año 1960. Como les decía, este periodo, conocido como de inmigración masiva, alcanzó sus puntos máximos en términos cuantitativos en las últimas décadas del siglo XIX y la primera década del siglo XX, fundamentalmente, viendo interrumpido este crecimiento en ocasión de la Primera Guerra Mundial. Este proceso de inmigración masiva se dio en un contexto de una economía argentina en expansión, que estaba caracterizada fundamentalmente por la puesta en producción de vastas extensiones de tierra, la vigencia de inversiones extranjeras y la incipiente industrialización. Pero además se dio en un marco en el cual el Estado, al calor de la ley número 817 de 1876, incentivaba el arribo de extranjeros, principalmente europeos, como estrategia de poblamiento y promoción del modelo agroexportador. Sin embargo, también debemos decir que esta intención pobladora de los gobiernos no logró provocar que los inmigrantes europeos que arribaron a la Argentina, en especial italianos y españoles, se distribuyeran de manera homogénea en todo el territorio. En buena medida por las dificultades estructurales con las que estos inmigrantes se encontraron a la hora de tratar de acceder a la propiedad de la tierra en los ámbitos rurales. En este sentido, podemos dividir a la Argentina en distintas zonas según el grado de asentamiento de los inmigrantes en esas regiones. Y podemos mencionar que la zona de atracción por excelencia fue la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, a lo que me estoy refiriendo como el Gran Buenos Aires. En el gráfico que estamos observando, esto se evidencia fundamentalmente por el aumento de la presencia de los habitantes extranjeros a medida que reducimos la escala de análisis. Si ustedes observan las barras, podrán ver que la barra de color rojo que representa la provincia de Buenos Aires siempre presenta un mayor porcentaje de extranjeros sobre la población total que el total de la Argentina, que está representado por las barras de color azul. Y si nos detenemos en las barras de color verde, podemos ver que siempre superan tanto al porcentaje correspondiente a la provincia de Buenos Aires como al porcentaje correspondiente al total nacional. En este sentido, cabe mencionar también que a pesar de la importante presencia de extranjeros en este conglomerado urbano Avellaneda-Lanús, existieron otros municipios del Gran Buenos Aires donde esta concentración de los extranjeros fue aún mayor. Por ejemplo, en la zona de Berisso, que fue analizada por la historiadora Mirta Lobato. Pero por otra parte, debemos señalar que en términos generales, la aglomeración Gran Buenos Aires tendió a concentrar en la etapa 1869-1947 entre el 40 y el 50% de los extranjeros que arribaron a la Argentina. Pero por otra parte, este gráfico nos da la oportunidad de mencionar la convergencia que se produjo en la Argentina entre este fenómeno inmigratorio y las características de su desarrollo económico, sobre todo en lo que respecta a la instalación del Gran Buenos Aires como el principal centro industrial del país
y, por supuesto, la contribución de estos extranjeros como mano de obra urbana. Sin embargo, también debemos señalar que en esta elección de los inmigrantes por radicarse en el Gran Buenos Aires, influyó también el hecho de que en estas zonas suburbanas les fueron garantizados menores costos residenciales, lo cual en su conjunto fue provocando una expansión del proceso de conurbación, sobre todo hacia el oeste y hacia el sur, con eje en las líneas férreas que ya desde esa época conectaban la ciudad capital con sus alrededores. Si bien hasta aquí me he referido fundamentalmente a la inmigración europea que caracterizó a este periodo, debemos decir que esta inserción urbana se reprodujo también tras el debilitamiento de esta inmigración europea, luego de pasada la primera mitad del siglo XX, y se reprodujo, como les decía, también en el caso de los inmigrantes limítrofes y regionales, cuya visibilidad fue precisamente aumentando a partir de mediados del siglo XX. Y me refiero a que fue aumentando su visibilidad por el hecho de que la presencia en términos cuantitativos de inmigrantes limítrofes en la Argentina se mantuvo bastante estable en términos porcentuales a lo largo de toda su historia. Sin embargo, lo que empezó a suceder a partir de mediados del siglo XX es que estos inmigrantes se dirigieron de manera preferente a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y en este sentido el fenómeno adquirió otra visibilidad. Como sucedió en el caso de los inmigrantes europeos que los antecedieron, la instalación de estos inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se debió, entre otras cosas, a las oportunidades de empleo con mejores remuneraciones que se pudieron encontrar en esta zona, fundamentalmente en ámbitos como el de la construcción, la industria o los servicios. Sin embargo, debemos mencionar que la principal diferencia entre el momento en que se produjo la llegada de los inmigrantes europeos y este nuevo contexto fue que mientras en el primer momento, como yo les mencionaba, teníamos una situación económica expansiva, ya a mediados del siglo XX el contexto argentino comenzó a caracterizarse tanto por la inestabilidad económica como por la inestabilidad política. Voy a referirme ahora entonces a algunos de los aportes de investigación recientes acerca de la interacción entre estos distintos aspectos, el aspecto migratorio, el aspecto de industrialización, la cuestión de la radicación de los inmigrantes y la cuestión urbana, y fundamentalmente sus vínculos con las problemáticas ambientales. En este sentido, me interesa resaltar, en primer lugar, algunas investigaciones que han hecho hincapié en la raíz histórica de los problemas habitacionales en la Argentina vinculados al fenómeno migratorio. En este sentido, algunos investigadores han puesto de manifiesto cómo este asentamiento de los inmigrantes se caracterizó por el surgimiento de tipos habitacionales precarios, como el conventillo, por ejemplo, inicialmente a fines del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, y a partir de 1930 las villas miseria. Pero estos autores han también considerado que muchas de estas formas precarias de vivienda se perpetuaron en el tiempo, fundamentalmente porque el crecimiento poblacional que se produjo en la Argentina, en buena medida también vinculado a estos fenómenos migratorios, no fue de la mano a lo largo de las décadas de un incremento semejante de las fuentes de trabajo. Si nos restringimos a la situación más cercana en el tiempo, según los datos del censo de 2010, algunos autores consideran que la estadística nos permite sostener que 4 de cada 10 personas nacidas en países limítrofes o Perú padecen en la Argentina algún tipo de déficit habitacional. En este sentido, además, los problemas ambientales y sanitarios vinculados a estos tipos de problemas habitacionales son más que evidentes. Sin embargo, también hay algunos aportes interesantes que plantean que los inmigrantes, por supuesto, no se comportan como sujetos pasivos frente a estas situaciones adversas, sino que, por el contrario, han comenzado a desarrollar una serie de proyectos
que algunos autores han dado en llamar de urbanismo subalterno y que tienen precisamente la intención de resolver algunas de estas problemáticas que se les presentan en sus zonas de radicación. Tal es el caso, por ejemplo, de las mujeres paraguayas que residen en el partido bonaerense de San Martín y que han conformado cuadrillas de trabajo destinadas a limpiar los arroyos de la zona afectados por la contaminación, fundamentalmente en virtud de la cercanía del SEAMSE, el mayor basural a cielo abierto del área metropolitana. A continuación, entonces, me voy a referir a el estudio de caso puntual del que les hablaba al principio, un estudio de caso que tiene que ver, como también les comenté, con el desarrollo de mi tesis doctoral, que fue defendida a fines del año pasado, y que se interesó por una localidad específica del Gran Buenos Aires, que se ubica en el municipio de Lanús, y está ubicada a la ribera del Riachuelo y es vecina de la capital federal, a la que está conectada por el denominado Puente Alsina, que es precisamente la localidad de Valentín Alsina. Elegí esta localidad como interés de investigación fundamentalmente porque considero que es una zona que se constituye en un espacio privilegiado para el análisis de la evolución histórica de muchos aspectos en lo que respecta a la evolución precisamente de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, hay dos elementos acerca de la localidad que me interesa destacar especialmente. Por un lado, el hecho de la gran importancia que revistió para el desarrollo de la zona la contribución de la población extranjera, sobre todo de la población europea durante la primera mitad del siglo XX, tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. Pero además me interesa destacar el marcado perfil industrial que, como otras localidades ubicadas en la ribera del Riachuelo, tuvo Valentín Alsina. Esta localidad se destacó sobre todo, en principio, por la instalación de los saladeros, más tarde por la expansión de la industria frigorífica y finalmente, durante el periodo de entreguerras, por el predominio de emprendimientos vinculados a la industria textil. Sin embargo, en esta ocasión, y con atención en esta cuestión de la problemática ambiental, me interesó en particular hacer una referencia al desarrollo de la industria del cuero en una zona específica de Valentín Alsina, que es el barrio de Villa Diamante. En este sentido, lo primero que quiero mencionar es que el desarrollo de la industria curtiembrera en la zona estuvo fuertemente vinculado a la inmigración italiana que se produjo durante el último ciclo inmigratorio de posguerra, que comenzó con la finalización de la Segunda Guerra Mundial en torno al año 1945 y se extendió fundamentalmente hasta fines de la década de 1950. En este sentido, estos inmigrantes italianos que llegaron a la zona de Villa Diamante lo hicieron fundamentalmente a través del funcionamiento de mecanismos de cadena que favorecieron no solo esta selectividad del punto de destino, es decir, la radicación específica en la zona de Villa Diamante, sino también su inserción laboral. Una inserción laboral que estuvo caracterizada por dos tipos de actividades distintas. Por un lado, las actividades en relación de dependencia en otras industrias, pero al mismo tiempo el paulatino desarrollo de emprendimientos vinculados a la producción de cuero. Asimismo, debemos señalar que el interés de estos inmigrantes italianos por la industria del cuero estuvo vinculado también a la experiencia que traían desde su sociedad de origen. En este sentido, debemos destacar que, por ejemplo, el pueblo de Solofra, del que provenían muchos de estos inmigrantes, es una zona que estuvo siempre muy identificada con la industria del cuero y que aún en la actualidad, precisamente la ciudad de Solofra, es considerada una de las ciudades a nivel mundial con mayor desarrollo tecnológico en el rubro. Pero además, el funcionamiento de estos mecanismos de cadena no solo llevó a esta inserción laboral particular,
sino también al desarrollo de interesantes experiencias asociativas, como por ejemplo la fundación, la creación del Club Avelino, y también a la vigencia hasta nuestros días de celebraciones religiosas asociadas a esta inmigración italiana en Villa Diamante, como por ejemplo la realización anual de la procesión de San Miguel Arcángel. Pero en particular me resultó muy interesante un trabajo reciente, una tesis elaborada por Liria Alonso, que indagó acerca de los efectos de un cambio muy importante que se produjo en el año 2006 con respecto al conjunto de las curtiembres que se ubicaban en la ribera del Riachuelo, no solo en la zona de Valentín Alsina, Villa Diamante, sino en el conjunto de la cuenca, a partir de la creación en el año 2006 de ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, un organismo que tiene por finalidad coordinar las tareas de saneamiento del riachuelo. Un curso de agua que, como ustedes saben, resulta mundialmente conocido por sus niveles de contaminación y sobre todo por la influencia del factor industrial en su visible deterioro. En este sentido, la investigación de Liria Alonso tendió a mostrar los resultados ambiguos que se produjeron tras la declaración por parte de ACUMAR de las curtiembres como agente contaminante. En este sentido, debemos señalar que estas industrias no surgen a mediados del siglo XX, el momento en el que me referí a su aparición en la zona de Villa Diamante, sino que, por el contrario, estas industrias comienzan a trasladarse hacia la zona del Gran Buenos Aires a principios del siglo XX, tras que fueron erradicadas por ley del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, lo que la autora sostiene es que, tras haber sido declaradas las curtiembres como agente contaminante, estas industrias comenzaron a tratar de reconvertirse y en este sentido la acción de ACUMAR fue efectiva a la hora de evitar la continuidad del daño ocasionado por los vertidos industriales, pero al mismo tiempo esta reconversión que se les exigió provocó la concentración de la producción en algunas pocas grandes empresas, las únicas que efectivamente lograron hacer frente a los costos económicos de esta reconversión exigida. Entonces, para finalizar, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones finales. No son conclusiones en la medida que hay un montón de cuestiones que han quedado por fuera de este análisis que se propuso, como les decía, sobre todo ofrecer algunos elementos para considerar a los vínculos entre la cuestión migratoria, la cuestión industrial, las formas de asentamiento urbano y la problemática ambiental en el largo plazo. Pero algo que me parece interesante mencionar es esta posibilidad que da el análisis de ámbitos locales como modo de conocer a través de estos casos particulares, en el día de hoy el caso de Valentín Alsina, Villa Diamante, algunos rasgos que son más generales del conjunto del Gran Buenos Aires. En este sentido podemos mencionar, por ejemplo, esta importante influencia del factor migratorio, pero también la centralidad de esta zona en lo que respecta al proceso industrial argentino y al mismo tiempo la reproducción en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores de algunos tipos habitacionales que están relacionados con la población inmigrante, pero no exclusivamente con ella, que presentan algunas de estas dificultades, algunos de estos desafíos en términos de mejoramiento de la cuestión habitacional y de la cuestión ambiental. Pero además, en la segunda parte del trabajo, y sobre todo en referencia a esta situación particular de las industrias del cuero en la cuenca Matanza-Riachuelo, podemos observar cómo estas problemáticas tienen no solo factores causales de largo plazo que se convierten en condiciones estructurales,
sino que además, sin lugar a dudas, las soluciones propuestas, ya sea por los mismos actores, como en el ejemplo que les daba acerca de las cuadrillas de trabajadoras inmigrantes paraguayas que intentan sanear los arroyos en el partido de San Martín, sino también la intervención del Estado, en este caso a través de este organismo, ACUMAR, que lidera el proceso de saneamiento del riachuelo, plantean una serie de complejidades y de importantes desafíos a futuro. Bueno, por el momento esta fue mi presentación. Les vuelvo a agradecer por la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones generales y algunas otras más particulares que tienen que ver con mis ámbitos de incumbencia en términos de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise, por esta presentação muito interessante. Muito obrigado por essa apresentação muito interessante. Agora a gente continua com o nosso programa. Agora a gente vai falar sobre o tema que na ecologia integral tudo está conectado. Amazônia, migrações, sinodalidade, limites planetários. Quem vai expor isso é a Silvia Alonso. Ela é do movimento Laudato Si, na Argentina. Vou fazer a apresentação dela no espanhol, que é mais fácil. Ella es licenciada en Gestión de Política Pública, es especialista en salud y ambiente, desarrollo en empresas industriales, derecho ambiental y contenidos mínimos en el sistema jurídico argentino. Es integrante de la Comisión de Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Miembro de Congresos Latinoamericanos de Ciencia y Religión, del equipo diocesano de la Pastoral Ambiental del Obispado de San Isidro, Buenos Aires. También participa de la Fundación Diálogo entre Ciencia y Religión de La Plata, también Buenos Aires. Pertenece al movimiento Laudato Si, de la Red Argentina de Ambiente y Desarrollo, y hace parte del Seminario Permanente de Teología, Filosofía, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Argentina. Así que les dejo con Silvia. Buenos días a todos. Muchas gracias, Julio, por tu presentación y en tu nombre agradezco a todos los organizadores. Voy a intentar compartir pantalla a ver si esta vez me sale. Aparentemente no. Sí. Ah, Sí, ¿lo están viendo? Sí, ah, sí. Perfecto, qué bueno. Lo hemos logrado entonces. Sí, así es. Gracias. Adelante, Silvia. Bueno, me gustaría empezar, siempre me gusta empezar la presentación con lo que es para mí ecología integral y tomo un poco la lectura en distintas oportunidades de Laudato Si para decir que para mí esto es esta encíclica de Francisco, escrita el año 2015, el mismo año en que nació el movimiento Laudato Si, del cual EDIPA, el equipo al que pertenezco de la diócesis de San Isidro, es uno de los socios fundadores. Y volviendo a la encíclica, les decía que para mí es la encíclica de las relaciones. Y las relaciones, las 4 relaciones que sintetizo aquí, son las relaciones con Dios, las relaciones con uno mismo, las relaciones con los demás y las relaciones con el ambiente. Y cuando digo que todo está conectado, en realidad la encíclica lo dice, es uno de los ejes que atraviesa a toda la encíclica, así que para finalizar, agrego las relaciones que vamos a tener nosotros con quienes nos sucedan. Esto de todo está conectado, todo está relacionado, en realidad es algo que ya nació anteriormente y aquí rescato las reglas de Commoner, un ecologista del siglo pasado que además de poner eso como su primera regla
La segunda dice, todo debe ir a alguna parte, pensemos en los residuos. La tercera dice, la naturaleza siempre lo hace mejor, sabe más. Y la última, nada es gratis, para que tengamos en cuenta que cualquier cosa que hagamos en el planeta, querámoslo o no, cumple con estas reglas. Y lo último, en términos de contexto que voy a agregar, es que hace ya algunos años tomé contacto con esta definición, se publicó originalmente creo que en Nature, después en Science, es un trabajo del Instituto de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo, ahora ya mucho más conocido y tomado incluso por organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la FAO, etc. Es este consenso de muchos científicos de que la estabilidad de la biosfera, un límite que no... Hay ciertos límites que no deberíamos sobrepasar y se refiere a estos 9 procesos que son procesos fundamentales que se interrelacionan unos con otros, como decíamos, todo está conectado, donde últimamente venimos escuchando mucho, por ejemplo, de cambio climático. En el siglo pasado, cuando empecé con estos, en mi primer medio siglo de vida, cuando empecé con estos temas, la verdad que hablar de cambio climático en Argentina parecía cosa de locos. Hoy hay mucha más gente que se ocupa de estos temas, pero en nuestro país en particular interesan más otros límites como el cambio de uso del suelo y el ciclo del fósforo y el nitrógeno, que como vemos está peor que el cambio climático y que la pérdida de biodiversidad. Y el ciclo de fósforo y el nitrógeno y el cambio de uso del suelo en mi país y también en Brasil tiene mucho que ver con el modelo agroindustrial actual. A continuación de estos límites planetarios que alguien llamó el techo ecológico, surge un economista, Kate Raworth, que lo que hizo fue detectar que además de que estábamos excedidos en muchos de los límites, lo habíamos hecho a costa de no cubrir todas las necesidades básicas, que ella hizo un detalle de cuáles serían, pero que incluso en este libro que llamó La economía de la dona, por eso este dibujito aquí, para equipararlo con esta dona que les estoy señalando, y para aclarar que el espacio seguro para la humanidad es mantenerse adentro de la dona, es decir, entre el techo ecológico y las bases sociales mínimas que deberíamos cubrir. Lamentablemente no lo estamos haciendo y por eso muestro este gráfico, que es un trabajo que hizo inicialmente la Global Footprint Network, pero que ahora ya cuenta con otras organizaciones que colaboran en la investigación, donde aquí lo que se muestra es el déficit o el superávit que cada país tiene en relación con los servicios, funciones ecológicas, hay distintas denominaciones que sus ecosistemas le permiten. Esto es, mi país, lo que consume este país, lo abastece este país, y así vemos que países como Estados Unidos o India o China, lo que sus propios ecosistemas le suministran no alcanzan para abastecer a su propia población con el nivel de consumo que tienen. Vemos, en cambio, que en el caso de Brasil, solo para dar un ejemplo, estos servicios están por encima de lo que su propia población consume, y eso requeriría un análisis muy complejo, pero para tener una síntesis, mientras Argentina viene descendiendo a cierto nivel en los servicios que dan sus ecosistemas, el consumo de la población más o menos se mantiene equilibrado. A esto hay que agregarle que en Argentina estamos con un altísimo porcentaje de pobreza de su población, pero para ver el caso de Brasil, los servicios ecosistemas vienen descendiendo notoriamente y tampoco el consumo de su población justifica ese descenso. Estamos hablando de que las exportaciones abastecen el consumo de otras poblaciones.
No voy a hablar de biodiversidad, otro de los límites que se está estudiando la diversidad estructural, pero en diversidad genética ya se sabe que estamos, algunos lo llaman la sexta extinción masiva, y muestro este gráfico simplemente porque es una escala geológica, donde vemos que la humanidad recién aquí apareció. La quinta masiva fue la de los dinosaurios que todos conocemos por las películas. Lo cierto que se está hablando que es tan acelerada el nivel de extinción que estaríamos en la sexta, o lo que algunos pretenden llamar, y en algún momento se habló de que esta iba a ser la nueva era geológica denominada Antropoceno. En ese pequeñito segundo de existencia geológica en el que estamos en el planeta, estamos generando mucha destrucción, destruyendo lo que es la base de nuestra vida, los ciclos, los límites planetarios de los que les hablé al principio, y poniendo en riesgo a nuestra propia población. Así es que millones de personas enfrentan severa escasez de agua, no hace falta que les explique que esto es tipo semáforo, cuanto más rojo peor, cuanto más verde mejor. Y tenemos en este estudio como este problema, el del agua, que es básico, no hay actividad humana que no requiera agua, es, entre otras cosas, generador de conflictos. Así que deberíamos estar más atentos. Algunas personas ya dicen que el agua ha dejado de ser un recurso renovable porque al fallar esos ciclos, esos límites planetarios y los ciclos de la naturaleza, está cambiando, por ejemplo, la capacidad de depuración del aire, del agua, etc. En este último estudio de la FAO, muestra además cómo estamos, las tendencias negativas, también lo peor es lo más oscuro, muestro Argentina y Brasil, donde hay el recurso suelo, agua, apto para la agricultura, que es lo que nos da de comer, se está degradando de un modo acelerado. Y también este estudio nos muestra una seria preocupación, que en mi caso la tengo hace muchos años, solamente que antes todos lo negaban, que es la contaminación por pesticidas, que requeriría solo una charla sobre esto, pero no tenemos el tiempo. Para ir un poco al tema de Amazonia, saben que venimos del Sínodo de la Amazonia, pasamos por la Asamblea Eclesial Latinoamericana y vamos hacia el Sínodo de la Sinodalidad, por eso enmarqué así mi presentación. Lo cierto es que según este estudio del Global Resources Institute, Brasil sigue, estas son áreas perdidas por Brasil en este periodo, sigue siendo uno de los peores países en deforestación. Y deforestar el Amazonas se está viendo que tiene impactos mucho mayores de los que se imaginaban inicialmente, y también este estudio reciente de abril de este año muestra que lamentablemente 3/4 partes de la Amazonia está perdiendo su resiliencia, su capacidad de recuperarse. Ya que hablamos de Amazonas, uno de los ríos, sino el más grande del planeta, además estamos viendo otro de los ciclos planetarios, la contaminación. Este no está medido, si bien no tenemos tiempo de mostrarlos, pero estudios recientes muestran que también estaría excedida la contaminación, que llama el Instituto de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo, lo llama la contaminación de nuevas entidades, porque ahí incluye la química de síntesis, ejemplo, los pesticidas, los transgénicos, nanotecnología, todo lo que la ciencia y la tecnología de este último periodo tan aceleradamente ha logrado, pero todavía no puede controlar. Y entonces vemos cómo el Amazonas se ha demostrado que está contaminado, por ejemplo, con residuos farmacéuticos o con residuos cloacales sin tratar. Y estos residuos no son inocuos, y por más que el Amazonas tiene una más enorme capacidad de depuración, como no tienen otros ríos del planeta, lo cierto es que estudios ya no tan recientes sobre los disruptores endocrinos, estos
productos, normalmente los estudiados son productos químicos de síntesis, actúan en la naturaleza, y eso nos incluye como seres humanos, con cantidades mínimas, o sea, de partes por billón, de partes por trillón. Y además son muy difíciles de evaluar porque lo que estamos acostumbrados a evaluar es la toxicidad, cuando en el caso de estos alteradores hormonales, alteradores de los sistemas que nos hacen ser como somos, que determinan nuestra evolución, nuestra salud, nuestra habilidad para reaccionar ante sensaciones emocionales, nuestra inteligencia intelectual y nuestra inteligencia emocional, para definirlo de otra manera. Bueno, estos disruptores actúan en mínimas partes y a veces más no es peor, sino mejor. Requeriría también otra charla sobre esto, pero sí quiero mostrarle que estamos todo el tiempo arrojando al ambiente productos químicos que no tienen la debida evaluación de sus impactos a futuro, pero los pocos que ya están evaluados muestran en particular un enorme impacto neurológico, y de todos esos evaluados, la mayor cantidad son pesticidas, pero no son los únicos. Hay productos que se usan en la industria del plástico, hay, por ejemplo, retardantes de llamas. Algunos son tan malos, tan imposibles de degradar en el ambiente, que acaba de surgir el nombre de Forever Chemicals, químicos para siempre. Van a estar con nosotros mucho, mucho tiempo. Y así es que tenemos ya estudios que demuestran, por ejemplo, que hay nanopartículas en la placenta, que en la caca de los bebés hay una cantidad de microplásticos que incluso es mayor que la cantidad de microplásticos en la caca de los adultos. Tenemos microplásticos en el interior de frutas y verduras, tenemos cantidad de contaminación en todo el ambiente, a punto tal que en un estudio que se hizo en Europa detectaron 260 contaminantes en el cabello de los niños. A ver, les hablaba recién de Forever Chemicals. Un estudio del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos hablaba de la enorme preocupación porque ya no existen bebés que no nazcan precontaminados. Los contamina su madre a través de la placenta. Y los que están medidos, algunos de estos químicos Forever, entre ellos los que les decía, por ejemplo, que se usan mucho en la industria plástica, ya está demostrado que están teniendo un importante impacto en el nivel, el coeficiente intelectual de las poblaciones. Esto es, ya a nivel de población se puede detectar, lo que va a tener un impacto en el desarrollo de los países, en las personas, en la capacidad de resolver problemas, de ser felices en la vida, de afrontar los problemas que tengamos que afrontar. Y también se está viendo, por ejemplo, un enorme incremento en problemas del neurodesarrollo, como por ejemplo en el autismo y en lo que se llama en el déficit de atención y síndrome de hiperactividad. Y estoy casi segura, porque esta pregunta la hago siempre, que si nos ponemos a pensar, tenemos algún niño pequeño con estos problemas. Cuando empezó la pandemia, recuerdo que había puesto esta presentación, esta imagen en una presentación mía, donde acá chiquitito la mamá le dice: no te preocupes si te lavas las manos y sos cuidadoso y usás el barbijo, creo que dice, no vas a tener problema, porque venía la ola de COVID. Y después resulta que atrás pensábamos en la ola de la recesión, y atrás ahora la ola de cambio climático y la de pérdida de biodiversidad. Bueno, como verán, mi aptitud para el dibujo no es muy buena, pero este año dibujé agregando esta ola, porque para mí la contaminación química en general, la de nuevas entidades, pero en particular lo que ya hay muchísima información es sobre contaminación química, para mí es aún peor porque nos afecta
en nuestra capacidad de razonar. Tenemos poco tiempo, voy a hablar solo de una desigualdad, pero en realidad hay muchas. Desigualdades de ingresos. Estamos en el simposio sobre migraciones y religión. Las migraciones son, según un artículo de New York Times, creo que fue hace unos años, la fuerza geopolítica más importante de este siglo. Bueno, acompañada por las desigualdades. América Latina, en mediciones sucesivas, sigue siendo la región más desigual del mundo, tomada como región. Así que es un tema para que analicemos en nuestras decisiones, pero también para que pensemos que esta es una sola. Tenemos desigualdades de género, desigualdades de acceso a la educación, desigualdades de la generación de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver si esto funciona. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, si the fueran last domino would be 29, as tall as the Empire State el Building. último sería tan alto como el Empire State. Esto lo tomé para mostrarles lo que sigue, cómo una pequeña acción puede tener un enorme impacto. Esto lo llaman tipping points, puntos de no retorno, puntos de inflexión, y nosotros parte de este proceso lo conocemos como efecto mariposa o efecto dominó. Y ya se han medido algunos de los posibles tipping points que nos están afectando y que podrían cambiar el planeta como lo conocemos. Y para referirnos solo a la región en la que estamos, uno es lo que hablábamos recién, es que se está perdiendo la resiliencia en el Amazonas, y el otro, el derretimiento de la Antártida. Este gráfico que están aquí muestra un enorme iceberg que se desprendió este año cuando se pensaba que la Antártida iba a ser más resiliente que el Ártico. Ya para ir llegando hacia el final, muestro este gráfico de la Asociación Meteorológica Mundial, donde estuvo evaluando las pérdidas de vidas y económicas por el impacto del cambio climático, del cambio ambiental que genera el calentamiento global, y digamos, de las pérdidas de vidas y económicas por temas ambientales, y vemos que en los países en desarrollo son mucho mayores las pérdidas de vida, en cantidad de vidas, en términos de porcentaje, mientras que en los países desarrollados son mucho mayores las pérdidas económicas. Y para hablar de pérdidas de vidas, solo una comparación. En el año 2017, The Lancet, que es una prestigiosa revista médica, evaluaba que se perdían por año un poco más de 9 millones de vidas por temas ambientales evitables, más que el tabaco, que el SIDA, que los problemas de malnutrición, que el uso de alcohol, que los accidentes, que las drogas, que los problemas relacionados con la guerra y la violencia, y que el ébola. Este año lo actualizaron, y en abril de este año aumentaron esa cifra a 13 millones de muertes por año por causas ambientales evitables. El 22 de mayo tomé esta cifra. En los casi 3 años, un poco menos, que empezó la epidemia del SARS-CoV-2, la COVID, llevamos 6 millones de muertes, pero todos los años se mueren 13 millones de personas, que es como si no las viéramos. Estamos bailando arriba del Titanic, y esto que mostré es apenas la punta del iceberg de lo que nos puede pasar si atravesamos, si tocamos, si alteramos, a lo mejor como un mínimo impacto, alguno de esos tipping points. Así que ya para ir cerrando, los invito, como decía Alvin Toffler, a no ser analfabetos este siglo. Así que hay que aprender, desaprender y volver a aprender.
Y comparto una enorme preocupación de una socióloga, investigadora de extractivismo en Argentina, Maristela Svampa, sobre el extendido analfabetismo ambiental en la élite económica y la clase política. Yo le sumaría otras, como la sindical o incluso el clero, y mucha de la población. ¿Por qué esa referencia a la sinodalidad? Porque justamente los problemas que nos enfrentamos son tan importantes y tan graves que solo podemos resolverlos actuando en conjunto. No se requiere esto, participación, pensamiento crítico y lograr consensos, incluso entre científicos que analizan los mismos temas. Así que para terminar, les quiero dar un poquito de esperanza. Estamos en una sucesión de crisis, pero así aquí, cuando estamos en crisis, según Einstein, es donde aparecen las mejores ideas, así que la lucha, como dice Laudato Si, por estas cosas no nos quiten el gozo de la esperanza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Silvia, por abrirnos el ojo y ojalá ser un pouco menos analfabetos, né? Obrigado por abrir-nos o olho e a gente possa ser um pouco menos analfabeto. Vamos continuar com a nossa mesa, que está tão interessante. Agora é a vez do Chile, e vai falar para nós sobre a Unidade de Vinculação e Desenvolvimento Comunitário da Universidade Católica do Chile. E quem vai apresentar esse tema é a professora Mariona Urbina, que vou apresentar em espanhol. Mariona Urbina, ella es directora de sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudió Ingeniería Comercial y Magíster en Desarrollo Urbano y ha trabajado por 10 años en sustentabilidad en la Universidad Católica de Chile. Es parte del directorio de la Fundación Laboratorio de Cambio Social y participa de instancias ciudadanas que promueven la construcción de ciudades a escala humana. Bienvenida, Marión. A ti la palabra. Gracias, Julio, a ti y a los organizadores por esta invitación. Me disculpo por no hablar portugués y voy a tratar de hablar español un poco más pausado de lo que suelo hacerlo. Como bien Julio presentaba, soy parte de la Universidad Católica, directora de sustentabilidad. Y quiero partir contándoles, hoy día voy a contarles específicamente del trabajo de vinculación con los vecinos que hacemos, pero el trabajo de la Dirección de Sustentabilidad es bastante más amplio y lo que buscamos, o nuestro desafío o propósito, es consolidar una cultura de sustentabilidad dentro de nuestra universidad, para que desde la comunidad y el ejercicio académico, pero también la vocación de servicio y compromiso público, logremos conjuntamente vivir la sustentabilidad para que seamos capaces de contagiarlo a la sociedad y todo respondiendo al llamado que nos hace el Papa Francisco. A mí me gusta mucho contar que la Dirección de Sustentabilidad nació el año 2011, la creó nuestro actual rector Ignacio Sánchez. Y el trabajo al inicio era un poco más complejo porque el concepto de sustentabilidad no se comprendía en su amplia definición de lo socioambiental. Y el 2015, con la publicación de Laudato Si, realmente fue abrir un despertar de ojos para toda nuestra comunidad académica, ¿cierto? Estudiantes, pero por sobre todo académicos y funcionarios, porque tuvimos la fortuna de que también nuestro rector, a propósito de ser una universidad católica, compartió la encíclica y creo que lo que hizo el Papa Francisco fue ayudarnos mucho, porque él en su breve pero muy rica encíclica lo que hace es poner en palabras muy fáciles un concepto muy difícil, que es esta crisis socioambiental que estamos viviendo. Entonces, desde acá quiero hacer algunas bajadas con algunas citas que me parecen que son muy importantes de mencionar de Laudato Si, por eso voy a partir muy brevemente mostrando algunas inspiraciones. Marión, un momento. Marión, un momentito.
Lo que pasa es que hay una interferencia en tu sonido. Tal vez si desconectas y hablas con el sonido de micrófono de tu computador, no sé, pruébalo. Dejar de compartir, denme un No, 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 no. ¿Tú estás hablando con auricular o directamente al computador? con el sonido del computador. Ah, ya. Sí hay una interferencia, no No sabemos se cómo. escucha bien. Vamos a desactivar audio, configuración, definición, audio. Se escucha como un chillido, una cosa. Mm, ¿Y ahora se escucha mejor? Mejoró, mejor. ¿Y ahora? ¿Un poco mejor o no? No, la anterior. El anterior. ¿Ahí? Este. Vamos a quedarnos con ese entonces. Vuelvo a la Perfecto. presentación. Muy bien. Muchas gracias, Julio. No, Pantalla 2. Vuelvo a presentar. Bueno, exacto. entonces, gracias. Quiero contarles como muy brevemente un poco de lo que nos inspira de Laudato Si, para luego contarles sobre esta área específica de vinculación con vecinos que tenemos en la universidad, la metodología de trabajo y una muy breve muestra de lo que son los trabajos asociados a cada uno de los campus de la universidad. Entonces parto por Laudato Si, pero es Laudato Si también Fratelli Tutti, que nos inspiran desde Laudato Si. Tenemos esta invitación al cuidado de la casa común, entendiendo que nuestra universidad está inserta en un vecindario que comprende a más comunidades. No es solo la comunidad que viene todos los días y va desde sus casas, sino que tenemos vecinos que de pronto no atendemos o con los cuales no compartimos. Y lo que queremos es cuidar y construir esas relaciones para conjuntamente co-crear esta casa común y cuidarla, procurando que hayan más impactos positivos que negativos. Y por otro lado, creo que es súper importante también mencionar a Fratelli Tutti, porque Fratelli Tutti, el Papa Francisco, también nos anima a cultivar esta fraternidad y amistad social, y esto la verdad es que nos está inspirando para, como les decía anteriormente, seguir construyendo estas relaciones. Me gusta mucho destacar esta cita de Fratelli Tutti que dice: cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos, pero necesitamos construirnos en un nosotros que habita a la casa común. Eso es Fratelli Tutti, pero también creo que es muy importante destacar algunas citas de Laudato Si, que como les decía anteriormente es el marco general que inspira el trabajo de sustentabilidad que estamos haciendo en la universidad. Nuestra primera cita estrella es que no hay dos crisis separadas, una ambiental y una social, sino una sola compleja crisis socioambiental. Y las líneas de solución requieren una aproximación integral. Esto nos habla de la importancia de abordar también, ¿cierto?, la mirada social y de las personas y no olvidarlo cuando estamos procurando atender el cuidado del planeta y la viabilidad de la vida futura de la humanidad. Tengo dos más. Esta es que necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana, no hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos. Por eso no hay espacio para la globalización de la indiferencia. Nos llama a atender al otro que existe. Y luego suele encontrarse una ciudad bella y llena de espacios verdes, bien cuidados, en algunas áreas seguras, pero no tanto en zonas menos visibles donde viven los descartables de la sociedad. Y un poco eso es lo que queremos atender. La Universidad Católica tiene 4 campus en Santiago distribuidos en espacios urbanos que son bastante distintos en términos de riqueza urbana, y nosotros queremos hacer un impacto positivo en todos los lugares en donde estamos asentados. Esta es la inspiración. Y quiero contarles ahora específicamente qué es lo que hace esta área de vinculación y desarrollo comunitario dentro de la Dirección de Sustentabilidad. Y para ello quiero contarles algunos conceptos que están asociados y que tienen que ver con la relación universidad-sociedad, luego la bidireccionalidad, que para nosotros es muy importante, queremos tender a
crear relaciones bidireccionales con los vecinos en donde nosotros aprendemos también de ellos, ellos aprenden de nosotros y nos beneficiamos mutuamente. La vinculación con el medio, un término muy relacionado que existe en Chile, y luego el relacionamiento comunitario. Desde acá tenemos algunos principios que queremos promover a través de esta relación que estamos creando, que es, primero, la co-construcción y una vez más, repito, la bidireccionalidad, la inclusión y la incidencia, la transparencia y el diálogo y el desarrollo local sustentable. Entonces, llegamos a que tenemos este proceso de vinculación y desarrollo comunitario, que lo que busca es interactuar y coordinar entre los vecinos de los distintos campus por un proyecto común en conjunto con las áreas internas de la universidad. Lo que hacemos en la práctica es que vamos a conocer o a generar un vínculo entre los actores que ya existen en la universidad, tratando de no sumar más trabajo, siempre se suma más trabajo, pero tratando de no generar cosas nuevas, sino aprovechando todas las oportunidades que nos ofrece la riqueza de nuestra propia universidad, y eso juntarlo con las necesidades que existen y las oportunidades de parte de los vecinos. Lo que buscamos es sostener un diálogo fluido, permanente y transparente para la co-construcción en el largo plazo. El objetivo general de esta área dentro de la Dirección de Sustentabilidad es agregar valor al desarrollo institucional por medio del vínculo de nuestra universidad con las comunidades vecinas para un desarrollo local y la colaboración mutua entre los territorios. Y tenemos 5 objetivos específicos que nos ayudan a ordenar el trabajo, que en primera instancia son conocer y caracterizar los territorios vecinos y sus habitantes, porque no queremos inventar, sino que queremos comprender qué es lo que está pasando para desde ahí buscar algunas oportunidades. Lo segundo es fomentar y establecer vínculos en los territorios aledaños a los campus, involucrando los actores internos y locales del espacio. Luego, generar y promover actividades universitarias también en los vecindarios, en los territorios, respondiendo al marco y al diagnóstico territorial en un trabajo colaborativo. También buscamos promover la bidireccionalidad y colaboración al interior de la universidad. Y por último, queremos ser un aporte al desarrollo territorial sustentable de los espacios en que la universidad tiene presencia. ¿Cómo hacemos esto? Hemos desarrollado un modelo de trabajo que tiene que ver, es circular siempre, y lo que busca es conectar, la parte de arriba del modelo tiene que ver con el conectar con la ciudadanía, y la parte de abajo tiene que ver con conectar hacia el interior. Entonces nosotros siempre partimos por un diagnóstico en donde queremos entender qué es lo que está pasando afuera, cómo nos ven, cuáles son las necesidades, y de ahí buscar temas que tienen que ver con este diagnóstico al interior de la universidad para tener una coordinación con los actores respectivos y desde ahí armar una agenda de trabajo con ellos en permanente comunicación, con una cara visible, con un canal de contacto que atienda siempre a seguir creando esta comunicación. Y desde ahí se generan ciertas iniciativas. Y luego este es un proceso circular porque lo que buscamos es permanentemente estar actualizando diagnósticos para seguir buscando oportunidades y hacer una conexión entre lo que hay afuera y lo que tenemos adentro de la universidad. Este es quizás un zoom a la metodología, así que voy a pasar un poco más rápido, pero como les decía, partimos por un diagnóstico, luego definimos un tema de contexto que inspira el trabajo, tenemos una coordinación interna, y luego de eso generamos una agenda de trabajo para posteriormente activar o generar intervenciones, y eso se traduce en una iniciativa que es un plan entre los actores internos y externos de la universidad. El trabajo específicamente que estamos haciendo en los campus, quiero mostrarles, porque yo les contaba que tenemos 5 campus universitarios, y lo que voy a hacer ahora es mostrarles un ejemplo o muy brevemente resultados de los diagnósticos que hemos hecho y algunas de las intervenciones que son ya la agenda de trabajo o la iniciativa. En Casa Central, me gusta siempre mostrar
este proyecto o este campus al inicio porque es el campus desde el cual nace la unidad de vinculación o el área de vinculación y desarrollo comunitario. Y fue a propósito de un conflicto, porque la universidad estaba construyendo un nuevo edificio y este nuevo edificio generó algunos inconvenientes para los vecinos. Y desde ahí, un director muy inteligente, que no fui yo, ¿cierto? Pero un director muy inteligente de otra unidad, lo que propuso fue decir, mira, atendamos y generemos un vínculo, pero con miras a que sea un vínculo bidireccional. En primera instancia podemos atender esta problemática, generemos un diagnóstico y luego la visión de más largo plazo, que es lo que realmente se concretó, es traspasar esta unidad a la Dirección de Sustentabilidad, que es donde está hoy día, y desde aquí construir estos vínculos positivos, haciendo la conexión, como les mencionaba antes, entre lo interno y externo. Nuestros diagnósticos siempre preguntan por la percepción que hay en torno a la vinculación entre vecinos, pero luego a la vinculación que existe o que no existe con la propia universidad. Y también preguntamos sobre el grado de satisfacción de la universidad, de los vecinos con la universidad. En cada diagnóstico se relevan ciertas percepciones que tienen los vecinos y esto está cambiando en el tiempo, pero cuando partimos el trabajo en Casa Central, efectivamente lo que pasaba era que nuestros vecinos percibían a la universidad como un gigante egoísta, con puertas cerradas, poco permeable, con mucha riqueza al interior, pero que no fluía hacia el exterior. El caso específico de la Casa Central tiene a la universidad en un cuadrante, tiene a la universidad y por el otro lado tiene a una clínica de salud que es de muy alta calidad. Y los vecinos percibían que esa alta calidad y esas muchas oportunidades en términos de salud y de educación no estaban fluyendo hacia el exterior y faltaba un espacio de diálogo. Entonces, siempre a partir de estos diagnósticos, nosotros lo primero que hacemos es definir un propósito, y un propósito inspirado por un verbo. Y el verbo de Casa Central es convivir, y el propósito es convivir en un mismo espacio urbano de calidad y respondiendo a las necesidades y aspiraciones de los distintos actores que ahí confluyen. Esta inspiración tiene una bajada específica a un objetivo, que en el caso de la Casa Central es posicionar a la UC como un actor que aporta a la mejora del desarrollo urbano en el sector por medio del relacionamiento directo y colaborativo con la comunidad. Luego de esto, y siempre manteniendo en consideración el diagnóstico y también los intereses de las unidades vecinales, de las organizaciones con las que comenzamos a generar este vínculo, es que desarrollamos distintas líneas de trabajo. Y estas líneas de trabajo, en el caso de la Casa Central, tienen que ver con salud y la creación de una comunidad, con temas de arte y cultura, con temas de medio ambiente y con otros temas de convivencia en el espacio público. Este es un diagrama que muestra a todos los actores internos y externos y los proyectos que están en ejecución actualmente, pero quisiera destacar dos. Lo primero es la relación que tenemos con esta clínica, la red de salud UC Cristo que se llama, y en conjunto con ellos estamos implementando muchas actividades como charlas, operativos de salud que también le llamamos como vacunaciones con preferencia para vecinos y otros. Y por otro lado, temas de arte. A través de la Dirección de Arte y Cultura de nuestra propia universidad se creó en conjunto y para los vecinos un coro ciudadano que hoy día opera con más de 30 vecinos que ensayan y tienen 3 o 4 presentaciones a lo largo del año, incluyendo la Navidad. En el caso del Campus San Joaquín, Campus San Joaquín es uno de los, o sea, es el campus más grande. Y acá quisiera destacar que también teníamos esta visión de ser un oasis, puesto que Campus San Joaquín es un espacio con muchas áreas verdes, de hecho es un pulmón verde dentro del sector centro-sur de la capital, y se percibía también como un espacio bastante cerrado.
Desde ahí, desde el diagnóstico, surgen 5 ejes temáticos que son los más importantes para los vecinos, que tienen que ver con comunidad, salud, medio ambiente, seguridad y educación. Y la forma en que hemos traducido este trabajo, una vez más, es generando una inspiración, que es compartir y abrir el campus a los vecinos y vecinas desde la generación del conocimiento, actividades, beneficios y espacios. Y el objetivo es transformar el territorio en un laboratorio vivo en donde los distintos actores que interactúan en el mismo espacio se vean beneficiados por la variedad de servicios, recursos y conocimientos. Y acá hay varios proyectos interesantes y quisiera destacar la tarjeta de vecino. Creamos una página web que se llama Tarjeta Vecino y a través de esta tarjeta los vecinos se pueden inscribir y acceder a beneficios, descuentos, actividades, noticias y otros que se ofrecen desde el interior de la universidad. Para nosotros, esta tarjeta de vecino hoy día está solo funcionando en San Joaquín, pero va a ser implementada en todos los otros campus y funciona como un canal de comunicación abierto, permanente con los vecinos, además de tener un teléfono de contacto y una persona que es una cara visible que interactúa con ellos. Y quisiera destacar también el proyecto de ciclovías, puesto que hemos estado en coordinación con el gobierno regional para el diseño y posterior construcción de ciertas ciclovías de acercamiento hacia no es solo el campus San Joaquín, sino que realmente el campus San Joaquín está en algo que llamamos un polo universitario, porque incluye a 7 otras instituciones de educación superior. Y entre todas somos grandes atractores de viajes y por lo tanto generamos un impacto en términos de congestión vehicular, emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 en particular. Entonces queremos hacernos cargo de estos impactos negativos que estamos teniendo, pero también desde una mirada del desarrollo urbano sustentable, puesto que ciclovías contribuyen en esa línea de mejoramiento del entorno urbano. Luego voy a pasar un poco más rápido, pero en el campus Oriente hicimos el mismo ejercicio, un diagnóstico muy coordinado con las autoridades que pertenecen a este campus. Siempre para nosotros es muy importante hacer el vínculo con la autoridad máxima del campus para que desde ahí conjuntamente armemos un plan de elaboración de diagnóstico y posterior comunicación con los vecinos. En Oriente hemos definido que el objetivo es extender a la comunidad vecina el desarrollo de las artes y la cultura, específicamente porque el Campus Oriente se destaca por ser un campus de las artes. Ahí están las carreras artísticas y relativas con arte. El objetivo es potenciar al campus de las artes acercando a la comunidad vecina a los servicios, eventos y actividades UC, potenciando proyectos colaborativos con aporte al territorio. Tenemos acciones hoy día implementándose relativas a cine, a temas indígenas, patrimonio, y tenemos andando también la tarjeta vecina. El cuarto campus es el campus Lo Contador, que queda también relativamente céntrico, y acá lo que hemos definido es que queremos construir un barrio que potencie sus características naturales y patrimoniales y culturales. El objetivo acá es ser un actor clave en la capacidad del barrio de potenciar su desarrollo urbano, arquitectónico, cultural y sustentable por medio del trabajo colaborativo. Nos interesa mucho potenciar las artes y el patrimonio, medio ambiente y el desarrollo urbano. Y por último, tenemos el campus Villarrica, en el cual vamos a partir un diagnóstico, esto fuera de Santiago, al sur de Chile. Estamos en plan de elaborar un diagnóstico para luego llegar también al tema contexto, generar una coordinación y generar una agenda. Quise poner los ejemplos de los campus universitarios, pero realmente volver a recordar que la inspiración para nosotros es el co-construir con otras personas, entender que hay un otro al otro lado, ¿cierto? Al frente, muchas veces lo olvidamos y esto pasa en todos los sentidos, pasa en la industria, pasa en las instituciones de educación superior y creo que en todos los ámbitos, puesto que vivimos muy centrados en lo que está pasando en nosotros mismos y de pronto olvidamos quiénes están al frente y todas las oportunidades que tiene el vínculo, el preocuparnos con el otro, sobre todo cuando somos instituciones que tienen mucho potencial de generar beneficios, pero que de pronto no han sido aprovechados completamente.
hasta acá llega mi presentación. Me encantaría contarles de más temas de sustentabilidad, ¿cierto? Hoy día solo estoy contándoles del área de vinculación y desarrollo comunitario que tenemos en la universidad y el trabajo con los vecinos más cercanos que estamos generando. Así que muchas gracias por escuchar. Alô, alô. Olá, muchas gracias, Marion. Realmente muito interessante. Infelizmente, a gente não tem tempo para perguntas, porque o tempo foi usado e bem usado, mas foi uma mesa muito interessante. A gente passou vendo como a ocupação urbana, na perspectiva histórica, tem essa influência entre o que é a ecologia e o desenvolvimento urbano. Passamos por essa ecologia integral, onde tudo está relacionado, e agora terminamos com esse exemplo de que o contato com o vizinho, com o outro, né, nos ajuda a construir essa ecologia humana tão importante. Assim que muito obrigado, muitas graças às expositoras, muito obrigado a todos os ouvintes. Chegou somente uma pergunta, mas essa pergunta, sinto muito, mas não tem muito a ver com o contexto, porque elas não são especialistas no Brasil, são mais gente da Argentina e do Chile. Então, eu acho que concluímos por aqui. Adiós, muchas gracias. Muito obrigado. Muchas gracias a ustedes. Gracias.